Bienvenidos y bienvenidas a este Congreso Internacional CIEI 21. Primeramente, me gustaría dar gracias a la organización de este congreso por permitirnos formar parte de este simposio y seguidamente presentarnos. Yo, junto a mis compañeros, que ahora mismo presentaré, formamos el simposio que lleva por nombre Investigación Educativa y Expresión Artística, Propuestas de Innovación. Paso a presentar a mis compañeros. Primeramente, a mi izquierda, el doctor Yago Portela Pino. Si seguimos hacia las agujas del reloj, me alegra presentaros a mi compañera, la doctora Lucía Lomba Portela. También os presento a la doctora Miriam Alvariñas Villaverde y, por último, yo misma, la doctora Sara Fernández Aguayo. Y para comenzar con la primera ponencia, le doy paso al doctor Yago Portela Pino, que nos presentará la motricidad y expresión artística, aportaciones desde la educación física. Hola a todos, pues como bien ha dicho mi compañera, mi nombre es Yago Portela, soy docente en la Universidad Isabel I y hoy vengo a hablaros de la motricidad y expresión artística y sus aportaciones desde la educación física. Hola a todos, mi nombre es Yago Portela, soy docente en la Universidad Isabel I y hoy estoy aquí para hacer una pequeña aportación sobre la motricidad y expresión artística y las aportaciones que se le puede dar desde el ámbito de la educación física. En primer lugar, ¿qué es la expresión corporal? Pues bien, existen variadas definiciones de expresión corporal. Las palabras más repetidas son comunicación, expresión, creatividad, lenguaje propio, entre otras. Por tanto, podemos entender la expresión corporal o el lenguaje corporal como la capacidad del ser humano que le permite comunicarse con su entorno a través de la imaginación, creatividad y espontaneidad de una manera no verbal. Los elementos fundamentales de la expresión corporal son el cuerpo, el espacio y el tiempo que confluyen e interactúan manifestándose en el movimiento. Por estas razones, entre otras, ha ocupado un lugar importante en la educación física desde 1970. Cabe destacar que con el tiempo se fueron apreciando los beneficios que la expresión corporal tenía en los individuos a largo plazo. Por lo tanto, más tarde se incorporó en los programas educativos obligatorios de educación física. En la actualidad, la expresión corporal es utilizada como una herramienta para el desarrollo integral de la persona a través de la experiencia y vivencia corporal, aunque existen algunas lagunas en cuanto a su práctica. Sin embargo, podemos destacar su utilidad, ya que el alumnado a menudo desarrolla su expresión mientras está ocupado por un trabajo expresivo, sostenido en la actividad educativa. Es importante no confundir los conceptos de expresión motriz y expresión corporal. En este sentido, la expresión motriz puede definirse como la capacidad para transmitir y comunicarnos a través de los movimientos corporales como actividades deportivas, lúdicas, artísticas, propias de un contexto sociocultural. Mientras que la expresión corporal sería la disciplina cuyo objeto de estudio es la conducta motriz. Por lo que la principal diferencia es que la expresión corporal es un objetivo de estudio. Su objetivo de estudio es posibilitar el movimiento del cuerpo y en la segunda, que todos los movimientos estén dotados de significado. La diferencia entre la motricidad funcional y la motricidad expresiva se centra fundamentalmente en el objetivo de las conductas motrices. Las actividades motrices artístico-expresivas pretenden la transmisión de mensajes por medio de la expresión corporal y el movimiento de una forma creativa y engloban tanto acciones de expresión como de comunicación. Es decir, que las actividades físicas artístico-expresivas se sitúan dentro de los contenidos dirigidos a fomentar la expresividad a través del cuerpo y el movimiento, mientras que las actividades físico-deportivas tienen como objetivo lograr una eficacia motriz relevante. A pesar de la importancia de las actividades artístico-expresivas para la formación integral del alumnado, existen muy pocas experiencias, tanto en el ámbito educativo de secundaria como de enseñanza superior,
y consideramos que este tipo de actividades pueden favorecer la adherencia y la práctica de actividad física, dado su alto nivel motivador. Son diferentes los autores que señalan que la expresión corporal no se trabaja en toda su amplitud dentro de la materia de educación física. De hecho, es común que los docentes no lo incorporen en sus programas anuales, normalmente por falta de formación, así como por dificultades metodológicas para su implementación. Se han introducido en la materia de expresión corporal contenidos muy diversos y ni siquiera los diferentes autores que tratan el tema se ponen de acuerdo sobre los contenidos propios de la expresión corporal. Pero lo que sí queda claro es que la expresión corporal es una herramienta sin precedentes para los educadores y pedagogos en general, no solo en educación física, sino en el resto de las asignaturas. Y sus posibilidades son bastante numerosas. Sin duda, esta actividad ha demostrado ser muy enriquecedora para personas de todos los ámbitos, pero especialmente para niños y para jóvenes. Según un estudio de 2019, las expresiones motrices surgen como una posible disrupción y a su vez integración de aquellas prácticas, nociones o dinámicas que la actividad de educación física, de recreación y deporte no tienen cabida. No porque éstas no las reconozcan, sino que al ser relativamente innovadoras o practicadas hace poco tiempo por grupos considerablemente reducidos, no toman en consideración no tiene consideración teórica necesaria para implementarse y de esta manera sustentarse teóricamente para poder amalgamarse disciplinariamente a la educación física, ya sea como enfoque, tendencia o práctica. En cuanto a sus niveles de organización, Arboleda en 2013 distinguió tres niveles de expresiones diferentes: las análogas, las cotidianas y las simbólicas. Según este autor, existen distintos campos de acción sobre los cuales ejerce su influencia las expresiones motrices: pedagógicas, deportivas, extremas, comunitarias, agonísticas, lúdicas y terapéuticas, entre otras. En general, las manifestaciones expresivas corporales más significativas asociadas al movimiento corporal son el gesto, la postura, la mirada, el mimo, la danza y la expresión dramática. Pero Mateo en 2010 realizó una revisión más exhaustiva, tal y como podemos ver en pantalla. De la misma forma, existen diferentes clasificaciones que pueden variar en función de diferentes factores, como puede ser la interacción con compañeros, la relación con el espacio, tiempo u otros objetos. Quizás las manifestaciones artístico-expresivas más relevantes sean la danza, el teatro y el circo, donde se utiliza el gesto, la mirada y el mimo de forma creativa. En este texto nos centraremos en intentar determinar cuáles son las ventajas de introducir estas manifestaciones en el currículum escolar. La danza ya ha formado parte del currículum de diferentes países y ha evolucionado notablemente a lo largo del tiempo. Está bastante estudiado que la danza puede ayudar a las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas a mejorar los síntomas motores, especialmente el equilibrio, pero también los no motores que afectan a la calidad de vida. En esta línea, una de estas actividades físico-artísticas expresivas más reconocidas es el movimiento expresivo y danza creativo, más conocido como el MCD. Se trata de una disciplina donde la persona utiliza su cuerpo de forma propia, consciente, creativa y estética, para expresar y comunicar su mundo interior como pensamientos, sentimientos o sensaciones. De manera general, en la danza confluyen el elemento emocional y corporal, pero junto a estos existen otros factores como podrían ser los sociales, estéticos,
hedonistas que forman parte de la esencia de la danza. La consideración de la danza como actividad eminente femenina ha perjudicado su introducción en el currículum. En la actualidad, se considera que la danza practicada durante la enseñanza obligatoria favorecería un desarrollo físico, intelectual y efectivo emocional, así como la autopercepción del cuerpo como medio expresivo. Asimismo, dado su alto nivel motivacional, puede favorecer la práctica de la actividad física teniendo en cuenta los niveles de sedentarismo actuales. Es cierto que existen diferentes connotaciones pedagógicas de la danza, desde su perspectiva de actividad de experiencia educativa, entre las que se sitúa su utilidad pedagógica, porque a través de su práctica pueden incidirse en aspectos propios de la educación física integrada, como puede ser la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas básicas, tareas motrices específicas, de las cualidades físicas básicas, de capacidades coordinativas, de habilidades perceptivo-motoras, de conocimiento y control corporal en general, el pensamiento, la atención a la memoria, la creatividad, el aumento de las posibilidades expresivas y comunicativas que favorece la interacción entre los individuos. En el caso del teatro, ya existen algunos estudios en nuestro ámbito que ponen de manifiesto las ventajas del teatro o el drama para el desarrollo de los individuos. En este caso, en el teatro, el cuerpo es un instrumento a través del cual el actor se expresa, y este pasa a ser el elemento que permite crear otras identidades que proporcionan máscaras a las personas, liberándola y facilitándole la expresión de sentimientos, así como la conexión con diferentes problemáticas. De hecho, el cuerpo puede favorecer la expresión de imágenes o ideas que la persona no es capaz de expresar a través de las palabras o en otros contextos más reales. Por lo que el teatro es un instrumento pedagógico que permite el desarrollo de habilidades personales, pero también sociales, y que ya permite que le da la oportunidad a los sujetos de que se conozcan y se acepten a sí mismos y a los demás, pero en un contexto de aprendizaje lúdico y creativo, a través de diferentes ejercicios dramáticos y la reflexión y análisis sobre las elaboraciones realizadas. En el ámbito de la enseñanza obligatoria, el teatro favorece el desarrollo de capacidades también como la autoestima, seguridad, concentración, educativa, confianza y el dominio de las habilidades lingüísticas, comunicativas y sociales. En el ámbito anglosajón se diferencia claramente entre teatro y drama. Se utiliza el primero como actividad cultural y el segundo cuando el teatro es una actividad terapéutica o un instrumento educativo. Por último, con respecto al circo, dentro de las experiencias artístico-expresivas, esta es una herramienta de trabajo muy interesante, aunque bastante desconocida. El circo es considerada como patrimonio de la cultura corporal y posee un trabajo significativo con el cuerpo como sujeto. Además, tiene la capacidad inherente para el trabajo social, planteándose como una excelente alternativa a la hora de construir nuevas formas pedagógicas. En concreto, puede favorecer los procesos atencionales, brindando experiencias lúdicas que fomenten la mejora de los procesos cognitivos. Por otro lado, los académicos coinciden que podría ser una herramienta válida para aprender y profundizar en diferentes contenidos de movilidad. También es una actividad que consigue involucrar de forma eficaz a los niños de ambos géneros, por lo que se puede considerar una herramienta para aumentar la baja participación en actividades físicas, especialmente entre el público femenino. Pero no solo eso, sino que además las actividades que guardan relación con el circo tienen el potencial de motivar e involucrar a los niños en la exploración y el dominio de una amplia gama de competencias físicas. Por último, y a modo de conclusiones, cabe destacar que las actividades físico-artísticas expresivas favorecen el desarrollo integral del alumnado y deberían incluirse en el currículum del área de educación física en toda la enseñanza obligatoria. Para ello, pueden incluirse en diferentes cursos todas o algunas de las temáticas
que permiten aumentar no solo la adherencia a la actividad física del alumnado, sino también otras capacidades personales, como puede ser la autoestima, la seguridad, la confianza, autoconcepto, entre otras, y también las sociales, como la cooperación o la integración. Para ello, es importante crear tareas integradas donde el alumnado debe desarrollar diferentes competencias de forma interdisciplinar. Por último, agradecerles su atención y desearles que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la doctora Lucía Lomba con la ponencia Metodología STEAM para propuestas educativas del siglo XXI. Hola, mi nombre es Lucía, tal y como ha indicado mi compañera Sara, cuya presentación agradezco. Soy docente de la Universidad de Vigo y actualmente ejerzo docencia en materias sobre nuevas tecnologías, innovación educativa y diseño y desarrollo curricular en los grados de educación infantil y primaria. Hola, a continuación voy a presentar la investigación sobre metodología STEAM para propuestas educativas del siglo XXI. Bueno, todos sabemos que la metodología STEAM es una metodología actual del siglo XXI que trabaja de forma interdisciplinar las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Sí es cierto que inicialmente la investigación sobre esta metodología excluía la materia de las artes, pero como desarrollaremos a continuación, se fue incluyendo dada la habilidad artística que integraba en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tal y como nos indica Useche y Vargas a finales de la década de los 2010, la metodología STEAM es una herramienta que construye conocimientos y desarrolla también habilidades para la resolución de problemas de la vida cotidiana a través de la interdisciplinariedad, es decir, trabajar el currículum integrando los conocimientos y relacionándolos de todas las áreas de conocimiento curricular. Por tanto, hay estudios que indican que la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje bajo esta metodología, sobre todo desde la materia de las artes, trabajando todas las ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería desde las artes, reducen la ansiedad y también el estrés de los estudiantes. Asimismo, la metodología STEAM es una forma de comprometer a los estudiantes para adquirir conocimientos interdisciplinares que engloben todas esas áreas curriculares como adelantábamos anteriormente. Es decir, que relacionen que lo que trabajan en ciencias les sirva para matemáticas desde las artes, la tecnología y la ingeniería. Asimismo, destacamos que en los últimos 5 años la literatura indica que la metodología STEAM fomenta, como ya hemos adelantado, la interdisciplinariedad, la creatividad, también la innovación educativa, fomenta el pensamiento crítico, la competencia digital y el espíritu empresarial, entre otros factores. Objetivo del presente estudio. Bueno, pues tenemos como objetivo determinar cuáles son las propuestas metodológicas basadas en la metodología STEAM que sirvan para establecer procesos de enseñanza-aprendizaje para estudiantes del siglo XXI. Hemos querido contemplar e integrar qué tipo de estudios se han desarrollado para establecer una perspectiva en la que tengamos en cuenta esos aspectos clave que obtienen buenos resultados, esas variables indispensables que nos permitan organizar procesos de enseñanza-aprendizaje para estudiantes actuales. Vamos con el método del estudio. Bueno, pues el presente estudio se emerge desde una retrospectiva ex post facto, a través de la realización de un análisis temático y bibliométrico. Es decir, la bibliometría se define como un conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para estudiar la naturaleza y el comportamiento de una disciplina mediante la sistematización y el análisis de diversos aspectos de la comunicación escrita. Además, se siguieron las recomendaciones de la Declaración Prisma para definir los criterios de elegibilidad predefinidos
una metodología explícita y reproducible, una búsqueda sistemática y la presentación de los hallazgos y características de los artículos incluidos. Y para lograr el objetivo bajo esta metodología se ha realizado una búsqueda en la base de datos ERIC debido a su organización interna, dado que dispone de descriptores y términos relacionados que han permitido concretar la indagación para el presente estudio sobre metodología STEAM. Esta fase se desarrolló a lo largo de diferentes registros, varios procesos, utilizando siempre, como vemos en la parte superior, el descriptor STEAM. Por tanto, al aplicar el descriptor, obtuvimos en la base de datos 592 registros. Después, aplicando criterios de pertinencia, en primer lugar, la evaluación por pares se redujeron a 373 registros. Luego se aplicó el criterio de suficiencia del descriptor STEAM Education, porque así estaba establecido como descriptor principal para caracterizar este tipo de investigaciones dentro de la base de datos ERIC. Se obtuvieron un total de 240 y de ahí, aplicando los criterios metodológicos y de actualidad como son artículos de investigación y publicados desde el 2020, se obtuvieron 98, siguiendo con los criterios de selección, es decir, artículos publicados únicamente en el 2020, dado que este criterio se aplicó dado que estamos en el 2021 y no queríamos, dado que no se finalizó el año en total a fecha de hoy, hemos decidido no recogerlos, dado que si establecemos conclusiones no serían reales por no incluir toda la información que haya sido publicada en el presente año. Por tanto, aplicando esto nos quedamos con 59 registros y finalmente, excluyendo aquellos artículos que no tuviesen el documento completo en ERIC, nos quedamos con un total de 29 registros que son los utilizados para realizar la presente investigación. Asimismo, otros criterios de exclusión que se aplicaron son los artículos publicados antes y después del 2020, como ya estaba reflejado en uno de esos criterios que acabamos de detallar. Excluimos también aquellos documentos que hayan sido informes de investigación, que fueran informes descriptivos o validaciones de test, así como se excluyeron también informes de evaluación y análisis de información. Por tanto, se quiso hacer esta aclaración dado que solo hemos seleccionado aquellos artículos de investigación empírica. Empezamos ahora con los resultados. Bueno, en primer lugar, dado que ya se indicó en el apartado anterior de metodología, hemos realizado un análisis sistemático bajo la metodología de la declaración de Prisma de 29 artículos. En primer lugar, resaltamos que los descriptores que se utilizan para categorizar este tipo de investigaciones son STEAM Education, Art Education, Foreign Countries, etc. Es decir, ahí se recogen todos. Como vemos, también se recogen 21st Century Skills, que son esas competencias para los estudiantes del siglo XXI que nosotros decidimos enfocar esta investigación de cara al trabajo de esta metodología para ese desarrollo competencial para la actualidad. Cabe destacar que los descriptores están organizados por número de repetición, es decir, los 4 primeros, sobre todo el primerísimo, el STEAM Education, es el que más se repite, siendo los que menos se repiten, los menos seleccionados, los últimos que aparecen, es decir, Elementary, Secondary Education y Evaluation Methods. En cuanto a la revista con más publicaciones sobre esta temática STEAM en el año 2020, encontramos que es Education Science. No hay autores que hayan publicado más de un artículo sobre esta temática y sí que hemos hecho un análisis categórico sobre la etapa educativa en la que más publicaciones se recogen sobre metodología STEAM. De esos 29 artículos encontramos que la mayoría de ellos se publican o recogen
contextos universitarios, después seguidos de educación secundaria y bachillerato y primaria, de los que menos en infantil y otros grados puntuales desarrollados sobre todo en contextos de Australia, Malasia, etc. Sí que hay estudios que recogen varias etapas educativas, por eso el número total de publicaciones, si lo sumamos, pues excedería de los 29. ¿Por qué? Por lo que acabo de indicar, que hay estudios que desarrollan su trabajo empírico en varias etapas educativas de forma simultánea. En cuanto a las publicaciones por países, encontramos destacan claramente España, Malasia y Reino Unido, como vemos en la figura que se visualiza en pantalla, ascendiendo a un máximo de 3 publicaciones en ese año. El resto pues, solamente han publicado una. En cuanto a las metodologías utilizadas de estos estudios seleccionados, destacamos que la mayoría de ellos desarrollan metodologías cuantitativas en su estudio, otros realizan procesos de triangulación, otros tienen estudios con enfoques mixtos y los que menos se utilizan para realizar investigación sobre metodología STEAM son la metodología de carácter cualitativo. Bien, las áreas de conocimiento implicadas en los estudios analizados son principalmente las áreas que recoge la metodología, como no iba a ser de otra manera, es decir, la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Pero también hay estudios que, dado el carácter interdisciplinar que caracteriza esta metodología, también han trabajado y realizado propuestas metodológicas para el área de biología, física, geografía y química, sobre todo en educación secundaria, bachillerato y universidad. Y también hay estudios que desarrollan simultáneamente el aprendizaje basado en proyectos para lograr ese aprendizaje interdisciplinar que plantea la metodología STEAM. También otra variable de estudio, y es que hay datos que recogen que la mayoría de los estudios científicos del área de la ingeniería y de las ciencias es que hay más varones que mujeres. Entonces, los estudios analizados determinan que no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto al género de los sujetos participantes en estos estudios. Sí que es cierto que hay un estudio en Australia que demostró que 3/4 partes de los ingenieros de ese país eran varones y que por tanto el país decidió crear un proyecto para fomentar esa formación en metodologías STEAM desde estudiantes que estén en la etapa de educación primaria para fomentar esas habilidades científicas ya desde etapas tempranas para que luego esos estudiantes, sobre todo las chicas, decidan realizar estudios universitarios de carácter científico, sobre todo de ingeniería. Bueno, ahora agrupamos los siguientes resultados en cuanto a beneficios y dificultades del uso de esta metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, destacamos que en educación infantil enfocan esta metodología STEAM, dados los contenidos curriculares en cada uno de los países, desde procesos de indagación, así lo detallan los artículos analizados. Por otro lado, en educación primaria y secundaria trabajan la metodología enfocándola más al desarrollo del pensamiento crítico, también de la competencia digital y de aprender a aprender. Y esto, el trabajo de estas variables de estudio, de este enfoque más competencial del aprendizaje, han determinado los estudios que mejoran la motivación al realizar también actividades tanto individual como de forma grupal. Por otro lado, se recogen en varios estudios que los enfoques STEAM también producen un uso de la comprensión significativa de conceptos científicos y artísticos, es decir, le ven esa utilidad práctica a esta metodología de cara a la comprensión de lo que están aprendiendo los alumnos, que no sea
solo un enfoque teórico, sino también práctico gracias a la dirección de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y también aumentan, como decíamos anteriormente en esos estudios de primaria y secundaria, la habilidad de trabajo en equipo, a la vez que reducen, en varios estudios lo señalaban, la ansiedad a las clases, sobre todo de cara a secundaria y bachillerato, que es cuando están preparando ese acceso a la universidad. Por otro lado, se han determinado los siguientes beneficios de los estudios. Por ejemplo, un gran número de estudios también recoge que la metodología desarrolla destrezas para comprender más las lecciones, como indicábamos, esa utilidad más práctica, a la vez que mejora la comunicación, la competencia en comunicación lingüística y las habilidades sociales. También fomenta la alfabetización tecnológica, clave para el desarrollo de los estudiantes del siglo XXI, así como los conocimientos en electricidad, pensamiento creativo y procesos de resolución de problemas. Vemos que todos esos beneficios van enmarcados de cara a una utilidad práctica de todos los procesos desarrollados en los contextos educativos. Asimismo, se han determinado en nuestros estudios que la metodología STEAM también desarrolla habilidades de ciudadanos comprometidos. Finalmente, algunos estudios desarrollaron que el proyecto de metodología STEAM se desarrollara en la sesión de tutoría, obteniendo un buen desarrollo de las habilidades que acabamos de indicar. Es decir, organizaban, dada la estructura de su sistema educativo, el desarrollo de la metodología STEAM en las sesiones de tutoría. En cuanto a las dificultades, se han encontrado que los autores indicaban la ausencia de estrategias adecuadas para el desarrollo de este tipo de proyectos. También hay dificultades en cuanto a la elección de los proyectos más adecuados para la etapa o las áreas de conocimiento que se quieran trabajar de forma interdisciplinar bajo esta metodología. También hay dificultades a la hora de seleccionar herramientas de evaluación, es decir, se propone aunque sea este proyecto, pero luego no tienen herramientas clave necesarias para recoger las evidencias de las destrezas realizadas y adquiridas por los estudiantes participantes en el proyecto. También hay un factor muy determinante en el éxito de este tipo de metodología, que es la escasa habilidad competencial de los docentes. Es decir, muchos de ellos, de los estudios en la prospectiva, indicaban la necesidad de desarrollar habilidades formativas, primeramente ya en contextos universitarios de formación docente o en la actualización constante del equipo, de los docentes, de la necesidad de aprender a utilizar y organizar procesos de enseñanza-aprendizaje bajo proyectos desarrollados con la metodología STEAM. Y luego también se detecta una escasez de recursos didácticos. Procedemos entonces a las conclusiones de este estudio. Bueno, podemos indicar que la metodología STEAM fomenta la creatividad, la cual obtiene muy buenos resultados, tal y como indican Conradi, Stirow y Bonger en el 2020. También hay países que están desarrollando propuestas a nivel de gobierno, teniendo en cuenta las variables, es decir, ya determinan que es una cuestión más a nivel nacional y que promueven ya desde las directrices de los países propuestas educativas bajo esta metodología, dados los beneficios que acabamos de indicar. Concluimos también que todos los estudios indican que los alumnos obtienen beneficios tanto académicos como también personales. Y aunque es una metodología del área de las ciencias, no hay diferencias en las destrezas en cuanto a género de estudiantes, como si se cree que las mujeres obtienen menos rendimiento académico en este tipo de estudios más de ciencias, del ámbito de las ciencias. Sin embargo, en estos estudios, 29 estudios analizados, no se han detectado diferencias en cuanto al género. Sí se ha encontrado una clara necesidad formativa para todos los docentes de todas las etapas educativas para que permitan ese enfoque interdisciplinar de la metodología, y además que la metodología STEAM
En conclusión, ofrece esa educación holística integrando todas las áreas curriculares, trabajando a lo mejor unas más y otras menos, pero que sí que permite, dadas las necesidades de la sociedad del siglo XXI, aglutinar todos los conocimientos, detectar la parte práctica de cada uno de ellos y relacionarla entre sí, lo cual dotaría de unas herramientas mucho más útiles para un estudiante ciudadano del siglo XXI. Nada más, gracias por su atención y hasta aquí el estudio sobre metodología STEAM para propuestas educativas del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación presentará su ponencia la doctora Miriam Alvariñas, que nos presentará expresión corporal, avances en investigación educativa. Hola, soy Miriam Alvariñas, profesora de Didáctica de la Educación Física en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo, y a continuación os voy a presentar una revisión sobre la expresión corporal contextualizada en la educación primaria y secundaria. Esta comunicación lleva por título Expresión corporal, avances en investigación educativa. Se trata de una revisión centrada en la educación primaria y secundaria. La expresión corporal contribuye al desarrollo integral de las personas, potenciando el lenguaje corporal a través de técnicas que utilizan el cuerpo y el movimiento para expresar, comunicar y realzar su valor estético. En palabras de Villard, son aquel conjunto de percepciones y sensaciones que desde lo más interno de la persona lleva a ésta a experimentar vivencialmente el desarrollo pleno mediante la acción del cuerpo creativo, expresivo, comunicativo, lúdico y estético, conduciendo a la esencia misma de su valor como enriquecimiento del ser humano en un contexto educativo. La expresión corporal es un contenido presente en el currículum de educación primaria y secundaria en todas las comunidades de España, de obligado cumplimiento, con bloques específicos para su desarrollo. Es una disciplina consolidada en nuestro país desde hace décadas. Sin embargo, la investigación ha demostrado que no tiene gran popularidad entre el profesorado y que las experiencias del alumnado no son lo amplias y enriquecedoras que deberían en estas etapas educativas, tal y como comentan autores como Carriedo, Robles, Conesa y Angosto, entre otros. Estos señalan que la falta de formación inicial y permanente puede ser una de las causas de esta realidad. Además, no hemos de olvidar la influencia del género en las actividades artístico-expresivas, que aleja a los varones de estas disciplinas en motivación y en práctica. Trabajos como los de Sicilia y Colaboradores o Conesa y Angosto demuestran que las profesoras dedican más horas a impartir este tipo de contenidos. En todo caso, en los últimos años hay evidencia de la proliferación de estudios relacionados con la expresión corporal en el contexto universitario. Autoras como Canales Lacruz y Arizkuren Balsko, o Marabé Vivas y Colaboradores, Mateu y Colaboradores, etc., son un buen ejemplo de ello. Esto indica que esa formación inicial está siendo nutrida de estos saberes y que esto beneficiará a las futuras generaciones. No obstante, se sabe menos de lo que ocurre en las aulas de etapas precedentes. ¿Qué proyectos se están llevando a cabo? ¿Qué contenidos? ¿Qué métodos se usan? La existencia de diferencias de género en las actitudes y pensamientos del alumnado, etc. Por ello, este trabajo tiene como objetivo analizar la producción científica relacionada con la expresión corporal en educación física, en la educación primaria y secundaria, con el fin de conocer los avances que se han realizado en estos últimos años con respecto a esta materia. Dentro del método hablaremos primero de las fuentes de información y de la estrategia de búsqueda. La presente revisión fue diseñada siguiendo las directrices marcadas por la metodología Prisma para revisiones sistemáticas. Para la búsqueda de documentos se utilizó la base de datos Scopus,
de gran relevancia en el campo de las ciencias sociales y que cuenta con el mayor número de citas y resúmenes de literatura arbitrada. La búsqueda se realizó en el campo que la base tiene por defecto: título del artículo, resumen y palabras clave. Se utilizó la expresión que ahí se comenta. La ecuación de búsqueda en concreto fue Body Expression or Corporal Expression and Physical Education and not College or University, para eliminar registros vinculados a la formación inicial. En segundo lugar, se procede a la selección de estudios y extracción de datos. Realizada la búsqueda, por tanto, los resultados fueron sometidos a unos criterios de inclusión. En cuanto al periodo temporal de búsqueda, se han tenido en cuenta aquellos documentos publicados en el periodo comprendido entre 2017 y 2021, abarcando los últimos 5 años de investigación. En cuanto al idioma de publicación, se seleccionaron documentos científicos escritos en cualquier idioma. Se abarcaron todas las áreas de conocimiento relacionadas con la temática y en lo que respecta al tipo de fuente no hubo filtro, de modo que la búsqueda pudiera englobar artículos científicos, libros, tesis doctorales y otro tipo de trabajos académicos. En cuanto a la accesibilidad, se tuvieron en cuenta todos los registros, independientemente de que no aparecieran en un primer momento a texto completo en la base de datos. Finalmente, el objeto de búsqueda se localizó en las actividades de expresión corporal en el ámbito de la educación física, descartando los trabajos contextualizados en el ámbito universitario o que tuvieran como colectivo de estudio al profesorado. Por tanto, interesaba específicamente el colectivo de estudiantes de educación primaria y secundaria. Los criterios de exclusión venían definidos por el incumplimiento de los criterios anteriores. El primer paso para seleccionar los estudios fue leer el título y el resumen de cada trabajo, eliminando duplicados y eligiendo aquellos documentos que tenían que ver con el objeto de estudio. Posteriormente, se procedió a la lectura del texto completo de los documentos seleccionados, con el fin de confirmar esa primera decisión y extraer los datos de interés para su posterior análisis. Todo el proceso fue realizado por 2 investigadoras y supervisado por un tercero que se encargó de repasar el método de búsqueda y de revisar el material excluido de la muestra, corroborando que los criterios aplicados eran coherentes con las finalidades del estudio. A partir de la lectura de los textos se extrajeron los datos más relevantes y se expusieron en una tabla que incluía la autoría del estudio, los objetivos, la muestra, los instrumentos y los resultados más relevantes. Si nos centramos en el apartado de resultados, en primer lugar, explicamos que se identificaron 43 documentos en un primer momento, de los que se eliminaron 3 que eran referencias duplicadas. A partir de la aplicación de los criterios de inclusión, la cifra se redujo a 28, al restringir la fecha de publicación a los últimos 5 años. Además, al realizar la lectura de título y resúmenes, la cifra se quedó en 10. En esta diapositiva podemos observar el diagrama de flujo que explica el proceso de selección de los artículos. Todos los documentos eran artículos científicos, contextualizados en el ámbito de la educación, siendo uno de ellos de corte teórico. Destacaron las publicaciones en la revista Retos. Los años de publicación fueron exclusivamente el 2020 y el 2021. Si no tenemos en cuenta el estudio teórico, los instrumentos usados fueron escalas y cuestionarios, que medían las percepciones del alumnado. Solamente en uno de los trabajos se utilizaron diarios y grupos de discusión. 4 artículos incluían muestras en educación primaria y 5 en educación secundaria. La siguiente tabla muestra las principales aportaciones encontradas. Ahí podemos ver el objetivo, la metodología y los resultados principales de los estudios.
Por ejemplo, Aguilar y colaboradores miden la efectividad de un programa educativo para fomentar las habilidades socioafectivas y prevenir la violencia en educación primaria. Observamos cómo los resultados principales son positivos y hubo mejoras en diferentes dimensiones como la de relación social o la de respeto-responsabilidad, entre otras. El clima de aula fue más positivo después de esa intervención. En el trabajo de Arias, que analiza las actitudes hacia la expresión corporal, los resultados principales revelan que esta actitud del alumnado hacia la expresión corporal se ve influenciada por la actitud que perciben en la persona docente hacia esta materia. Las mujeres tienen en general mejores puntuaciones en todos los factores estudiados. Otro estudio, como el de Boris García y colaboradores, miden la influencia del uso de los procesos de evaluación formativa y compartida en la motivación de los estudiantes y su nivel de compromiso con los contenidos de expresión corporal. Y se observa que el uso correcto de la evaluación aumenta la motivación del alumnado para desarrollar este tipo de contenidos y también el compromiso individual y grupal. Algunos de los factores que influyen en ese aumento de motivación y de compromiso son cuestiones como la posibilidad de elegir los propios equipos, la libertad en la metodología, el feedback, el aspecto lúdico en los contenidos, etc. Otro estudio muy interesante es el de Carriedo, que realizan una revisión de actividades e iniciativas expresivas procedentes de Internet y de las posibilidades que hay en las redes sociales, y analizan recursos como los que ahí se describen, como el Flashmob, como el LibDat, Andy's Coming, The Leally Challenge, etc. Y son propuestas muy innovadoras y muy interesantes, y en este trabajo también se realizan varias sugerencias metodológicas para tener en cuenta a la hora de implementar estos recursos. También Castillo y colaboradores analizan la relación entre los factores de la inteligencia emocional y un programa de dramatización. El programa favorece el desarrollo de diferentes dimensiones de inteligencia emocional, como la expresividad emocional o el autocontrol. También las habilidades sociales. Y las mejoras en este trabajo han sido especialmente notables en el caso de los niños. López Belmonte y colaboradores hacen un trabajo de investigar la influencia sobre la robótica y sobre diversos indicadores académicos en contenidos relacionados también con la expresión corporal y musical, y observan que las chicas presentan mejores resultados en atención y los chicos en la variable relacionada con el aprendizaje cooperativo. La utilización de estos recursos robóticos origina también resultados altos en motivación, en participación, en clima del aula, etc. Papí y colaboradores analizan el efecto también de una intervención didáctica y sus resultados indican un aumento significativo del conjunto de la muestra en autonomía y en competencia tras la intervención. También hay diferencias en función del género. En el trabajo de Real y colaboradores se contrasta el efecto de una intervención aplicando la gamificación. Estos resultados sugieren que las metodologías activas innovadoras parecen una herramienta eficaz respecto a distintas variables motivacionales del alumnado. Rodríguez Negro y Yancy describen el esfuerzo percibido, la satisfacción, el tiempo útil y el tiempo disponible ante una unidad de expresión corporal. Y en esta ocasión se experimenta un esfuerzo percibido bajo, pero una gran satisfacción durante las sesiones de mímica y dramatización.
Por su parte, Ruiz y Cifo investigan la intensidad emocional vivenciada en situaciones expresivas, psicomotrices y sociomotrices de cooperación y observan que generan altas emociones positivas y que en las psicomotrices hay valores más altos de emoción, vergüenza, y que las chicas valoran con mayor intensidad las emociones que los chicos. Ya en el apartado de discusión, queremos comentar que nos hemos encontrado trabajos que analizaban la efectividad de intervenciones de expresión corporal en las clases de educación física con contenidos diversos como la dramatización, el mimo, nociones corporales espaciales temporales, danzas, representaciones, imitaciones, coreografías, yoga, etc. Los resultados fueron globalmente positivos. Así, Aguilar y colaboradores comprobaron a través del programa Muévete que este tipo de contenidos mejoraban algunas dimensiones socioafectivas y el clima del aula. Otros observaron mejoras en la inteligencia emocional del alumnado. Y además el alumnado percibía estos contenidos como útiles, valorando sus beneficios y alcanzando niveles altos de satisfacción, como en el trabajo de Rodríguez Negro y Yancy. En clave de género, también cabe destacar algunos hallazgos. Por ejemplo, se comprueba que todas las necesidades psicológicas básicas mejoraban en las niñas y solo la autonomía en los niños. O se evidencia que las mujeres tenían en general mayores niveles de actitudes positivas o que mostraron que valoraban con mayor intensidad las emociones vivenciadas. López Belmonte y colaboradores, por ejemplo, observan que las chicas tenían mejores resultados en la variable atención y los chicos en lo relativo al aprendizaje cooperativo, como comentamos anteriormente. Esto da idea de la necesidad de realizar las intervenciones siempre desde la perspectiva de género, contribuyendo a que tanto unos como otras sientan que los contenidos de expresión corporal son satisfactorios y útiles. Por otra parte, en algunas de las variables estudiadas no se produjeron resultados tan positivos. Al medir el esfuerzo percibido en estas tareas se constató que era bajo, como acabamos de comentar anteriormente también, y que no se cumplían las recomendaciones de la práctica en estas edades. En este sentido, parece importante que el profesorado se involucre en hacer más activas las tareas, dado que, en efecto, muchas de ellas conllevan una intensidad baja per se, pero también es cierto que se pueden realizar adaptaciones para mejorar este aspecto. Asimismo, con respecto al clima motivacional, se alude a la necesidad de que estos contenidos se unan a metodologías determinadas para mejorar la orientación a la tarea. De hecho, Real y colaboradores sugirieron que las metodologías activas, la gamificación en este caso, suponían una interesante propuesta en este sentido, un elemento interesante. En relación con ello, cabe destacar el trabajo de Carriedo y colaboradores sobre las nuevas formas de expresión a través de Internet y los retos virales, cuyos recursos y métodos suponen una fuente interesantísima, innovadora, motivadora en estos tiempos para el desarrollo de este contenido en nuestras aulas. En esta línea va el trabajo de López Belmonte y colaboradores, donde los recursos robóticos fueron una fuente de motivación y de participación importante. En resumen, una de las claves innovadoras en este tema vendría dada por el uso de recursos novedosos, como los que se están comentando, unidos a metodologías activas. Pero además, la figura docente se hace fundamental, ya que sus actitudes y el cómo utilicen los elementos didácticos influye en el alumnado a la hora de trabajar estos contenidos. En la actualidad, se están poniendo en marcha proyectos de gran interés en torno a la expresión corporal. Resultan altamente interesantes aquellos que incluyen contenidos innovadores y metodologías activas. Se hace necesario profundizar en los elementos didácticos relacionados con este tipo de contenido y la formación, ya sea inicial o permanente, tiene que seguir ampliándose si deseamos que esta materia deje de ser un contenido marginal. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias y por último les presento mi ponencia que lleva por título Drama como herramienta para el desarrollo competencial en educación primaria. Como ya he dicho, esta última ponencia tratará el tema del drama como herramienta para el desarrollo competencial en educación primaria. Mi nombre es Sara Fernández Aguayo y pertenezco a la Universidad de Vigo. Soy investigadora en el grupo de investigación GIES 10 y especializada en teatro y dramaterapia para el desarrollo en diferentes ámbitos y con diferentes poblaciones. Teatro y drama, a lo largo del tiempo y en distintos ámbitos, se han usado indistintamente. Si bien es cierto que podemos llegar a entender esta situación, lo cierto es que aunque están relacionadas, tienen funciones diferentes. Bill Jones sostiene que tanto el drama como el teatro son dos formas activas de participar del mundo y no una mera representación de él. Y es que el teatro, desde los orígenes del ser humano, se presenta como una herramienta de cambio, de liberación y transformación en un sinfín de formas, entre otros ritos, celebraciones, liturgias, formas de contacto con los dioses, medio de liberación y protesta. Otras características comunes son el uso simbólico del espacio, el tiempo y los objetos. Temáticas basadas en las relaciones humanas, utilización multidisciplinar de recursos, texto, cuerpo, música, ritmo y expresión a través del cuerpo. Y aun con grandes similitudes, las diferencias son claras. El teatro tiene como fin la creación de un espectáculo que se representa en un determinado lugar y tiempo, aquí y ahora, y donde actores y espectadores se relacionan de forma activa. Sin embargo, el drama prioriza el proceso frente al resultado. Desde una perspectiva etimológica, la palabra drama, que proviene del griego, significa acción. A través de los procesos dramáticos, crea espacios concretos donde los niños se relacionan y se desarrollan en una realidad controlada. Pueden expresarse con confianza, tanto a través del lenguaje verbal como corporal, con el objetivo de producir un cambio y llegar a un resultado estético que no siempre es necesario mostrar. Además, el drama permite el uso de diferentes artes, como la música, el teatro, las artes plásticas o el movimiento. Este proceso artístico permite un desarrollo individual dentro de un grupo, en el que cada persona puede identificar sus fortalezas y desarrollar su identidad desde diferentes niveles y ritmos. A continuación, expondré las diferencias más significativas entre teatro y drama. Primeramente hablemos de la finalidad de cada uno. El teatro tiene como finalidad representar ante un público y su objetivo es divertir y conmover al espectador a partir de un argumento. Sin embargo, el drama no busca la representación. Su finalidad es la intervención y el desarrollo de las personas que participan. En cuanto al resultado que buscan o que obtienen después del trabajo, el teatro es un arte que tiene una función estética. El resultado final es lo que demuestra si el proceso ha sido efectivo. Sin embargo, el drama no busca un resultado, sino la transformación de los participantes durante el proceso. Este es más importante que el resultado. Aun así, hay veces que el proceso puede dar un resultado que los participantes quieran mostrar y se muestre ante un público. Otra de las diferencias significativas es quién lleva a cabo estas dos actividades. En el teatro, la puesta en escena está a cargo de profesionales o aficionados con cierta preparación. En cambio, en el drama, los participantes no tienen que tener aptitudes artísticas, ni siquiera experiencia en una de estas actividades. Lo importante es el desarrollo a través del juego del nivel emocional, psicológico, motivacional o académico.
En cuanto al contenido en el que se basan las diferentes creaciones artísticas, generalmente en el teatro se basan en textos que pertenecen a autores concretos que previamente se memorizan y se escenifican en un proceso de ensayos. Por el contrario, en el drama no hay un texto concreto. Normalmente este se elabora para ese resultado específico. Las sesiones se desarrollan a partir de juegos y procesos dramáticos y el texto surge de los diferentes procesos y juegos dramáticos. En cuanto a los espacios donde tienen lugar estas actividades, el teatro se desarrolla en escenarios o en lugares previamente fijados y adecuados para los que se quiere representar y siempre hacia un público. El drama se desarrolla, podríamos decir que en cualquier lugar, generalmente en un aula, y el resultado no tiene que ser mostrado. Esta decisión queda a cargo de los participantes. Como última diferencia tenemos la evaluación. Por un lado, en el teatro se trata de una evaluación del producto donde la representación es evaluada por un público. Sin embargo, en el drama no se valora, como ya venimos diciendo, un producto o un resultado, sino el proceso. Y esta valoración se da a partir de diferentes instrumentos, parrillas, diarios, cuestionarios, y normalmente los datos suelen recogerse del proceso de los alumnos, combinada también con una evaluación de la persona que lleva a cabo la intervención. El objetivo general de este estudio es conocer si la utilización del drama en el proceso de enseñanza-aprendizaje permite el desarrollo de contenidos, habilidades, destrezas y competencias descritas en el currículo de primaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, establecido en el Decreto 105/2014 del 4 de septiembre. Todo ello con el fin de que el alumnado pueda tener experiencias concretas y prácticas en entornos controlados y próximos, utilizando el drama como herramienta. En cuanto al método, esta investigación se plantea desde un enfoque descriptivo-interpretativo, mediante un diseño cualitativo y a través de un análisis de contenido legislativo del currículum de las enseñanzas de educación primaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, establecido, como ya he dicho, en el Decreto 105/2014 del 4 de septiembre. Para la realización del análisis de contenido se seleccionaron palabras clave, en base a elementos y habilidades desarrolladas en el drama, con el fin de identificar contenidos del currículum que desarrollen de forma directa o indirecta esta expresión artística. Las palabras clave fueron personajes, drama y teatro, todas ellas con sus palabras derivadas. Para el análisis de datos se ha empleado el programa MS Office Excel 2019. A continuación, describimos los resultados obtenidos del análisis de datos del currículum de las enseñanzas de educación primaria. En total, se encontraron 138 coincidencias en el currículum que detallamos a continuación. En la siguiente tabla puede identificarse el número de coincidencias de cada palabra clave. En relación con el drama, se encontraron 40 coincidencias para dramatizaciones, 17 para dramatización, 14 para dramatizada, dramáticos 11 coincidencias y dramáticas 6. En cuanto al teatro, 10 coincidencias con la palabra teatro, 14 con teatrales. Teatral obtuvo 3 coincidencias. Por último, personajes. Fueron 23 coincidencias con esta palabra, personajes. Esto hace un total de 138 coincidencias, siendo drama la más numerosa. Presentaremos los resultados agrupados en torno a las 3 palabras clave:
Primeramente presentamos las palabras que tienen que ver con la palabra clave drama y sus derivados. La asignatura de lengua castellana y literatura es la que más desarrolla la dramatización, en concreto en el bloque 1 y 5 y en todos los cursos. Todos los elementos encontrados tienen que ver con interpretar, representar o llevar a cabo dramatizaciones. Como se puede ver en la tabla, el bloque 5 se desarrolla en todos los cursos, mientras que el bloque 1 tiene que ver en primero, segundo, tercero y sexto. Además, en todos los cursos, drama o una de sus palabras derivadas aparece en el apartado de contenidos, en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje. En la asignatura de primera lengua extranjera, la palabra clave drama o sus derivadas se presenta con el fin de que el alumno desarrolle sus habilidades lingüísticas de forma práctica a través de dramatizaciones. Como se puede ver en la tabla, aparecen en todos los cursos de primero a sexto, siendo tercero, cuarto y quinto el bloque 4, primero y segundo el bloque 2 y sexto el bloque 1. En cuanto a dónde aparecen, en contenidos aparecen en todos los cursos, en el apartado de criterios de evaluación no aparecen en ningún curso y en el apartado de estándares de aprendizaje aparecen en todos los cursos excepto en primero. En la asignatura de educación física solo aparecen en tercero y cuarto curso, de forma concreta en el bloque 4, actividades físico-artístico-expresivas. Se contemplan contenidos sobre la dramatización, interpretación y representación de situaciones, personajes o emociones. Como se puede ver en la tabla, solo aparecen en el apartado de contenidos y en el apartado de criterios de evaluación y de estándares de aprendizaje no encontramos ninguna palabra. De igual manera, en la asignatura de valores sociales y cívicos también se desarrollan contenidos a través de la dramatización, en el bloque 1 y 2, pero solamente del primer curso de primaria. Estos buscan que el alumnado represente e interprete situaciones, valores, habilidades y emociones a través del drama. Como podemos ver en la tabla, estas palabras solo se encuentran en el apartado de estándares de aprendizaje. En contenidos y criterios de evaluación no encontramos ninguna palabra. En el área de educación artística y en concreto en la asignatura de educación musical también se encuentran contenidos y estándares de aprendizaje que contienen la dramatización de situaciones y expresión de emociones en los cursos de tercero a sexto, es decir, primero y segundo no contiene ninguna de las palabras clave. Todo esto, tanto en tercero, cuarto, quinto como en sexto, se encuentran en el bloque 2 y encontramos palabras claves en el área de contenidos y estándares, mientras que en criterios de evaluación no encontramos ninguna palabra. Por último, la asignatura de lengua gallega y literatura utiliza la dramatización en todos los cursos. Como podemos ver en la tabla, estas palabras las encontramos en el bloque 2 y 5, siendo primero, cuarto, quinto y sexto curso que aparecen en el bloque 2 y segundo y tercero en el bloque 5. Del mismo modo, vemos en la tabla que encontramos palabras clave en todas las áreas, tanto en contenidos como en criterios de evaluación, como en estándares de aprendizaje, siendo el curso de quinto y sexto los que más palabras contempla. En cuanto a la palabra clave teatro y sus derivadas, la mayoría de los contenidos, criterios y estándares que contienen la palabra teatro y teatrales se relacionan con la creación de textos y la identificación del género teatral, a excepción de un contenido en la asignatura de educación artística, de forma concreto en plástica, en el cuarto curso. Este contenido busca la construcción de estructuras sencillas para representaciones teatrales. En cuanto a la palabra clave teatral, encontramos dos contenidos en la asignatura de primera lengua extranjera en los cursos
primero y segundo, que tiene que ver con diálogos teatrales. El otro elemento que contiene la palabra teatral es un criterio de evaluación de la asignatura de lengua en sexto curso. Este criterio tiene que ver con la participación en dramatizaciones utilizando adecuadamente la técnica teatral. Por último, y en relación con la palabra clave personajes, de las 23 veces que aparece esta palabra, 11 de ellas tienen que ver con identificación de personajes en textos escritos de la asignatura de inglés. Las restantes se reparten entre lengua castellana, valores, lengua gallega y educación física. Como podemos ver en la tabla, en educación física aparece en el bloque 4 en todos los cursos. Si nos fijamos en estándares de aprendizaje, encontramos esta palabra clave en todos los cursos. Sin embargo, no encontramos ninguna en criterios de evaluación y en contenidos solo en primero, segundo y tercero. Las 3 palabras restantes que nos quedan de las 23 tienen que ver con estándares de aprendizaje en lengua castellana en tercero de primaria, en valores cívicos y sociales, primer curso, y en la lengua gallega en el sexto curso. Todos los elementos tienen que ver con dramatizar, imitar, representar o expresar. En cuanto a las conclusiones, de acuerdo con los datos expuestos, podemos afirmar que el drama forma parte de los contenidos del currículum de enseñanzas de educación primaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, estando presente en el currículum de 6 de las 9 asignaturas que contempla. Sin embargo, no se contempla como expresión artística dentro de la asignatura de educación artística. Esta tan solo se compone de educación plástica y educación musical. En relación con esto y con base en estudios científicos, los profesores de primaria no reciben formación específica sobre el teatro o el drama ni la didáctica de los mismos. Este hecho nos deja ver que el profesor no está preparado para poder desarrollar los contenidos ni evaluar los estándares y criterios que tienen que ver con el drama y el teatro, pero que el currículum sí exige. Ante esta situación, se presenta como necesidad introducir en la formación inicial del profesorado la utilización del drama como recurso didáctico. Finalmente, se propone la introducción del drama dentro de la asignatura de educación artística, junto con la educación plástica y la educación musical. Concluimos este estudio afirmando que el drama es una herramienta eficaz y útil para el desarrollo competencial desde la práctica, capaz de ofrecer espacios seguros y próximos a la realidad en los que los alumnos pueden desarrollar habilidades, destrezas, valores, situaciones, emociones y contenidos. Hasta aquí esta ponencia, que lleva por título Drama como herramienta para el desarrollo competencial en educación primaria. Muchísimas gracias por su atención. Y hasta aquí este simposio que lleva por título Investigación educativa y expresión artísticas, propuestas de innovación. Agradecer a todos los participantes su asistencia a cada una de las ponencias que forman este simposio. Quiero volver a reiterar nuestro agradecimiento a la organización de este congreso por permitirnos formar parte de él, y espero que estén disfrutando de este Congreso Internacional CIEI 21.